Diariamente nos encontramos con oferta y demanda. Todo el tiempo lo vemos en televisión, lo vemos en la radio, lo vemos en las redes sociales, oferta y demanda. Influencers buscando cómo influenciar para que puedan adquirir sus productos, su mercancía. La iglesia debe tener una influencia piadosa. Puede que tú y yo seamos o tengamos la luz o alumbremos como una vela de cumpleaños, o tal vez alumbremos como el faro que está frente a un inmenso mar. El asunto está en que debemos siempre estar influenciando, ser luz en medio de las tinieblas. En Mateo 5:14 Jesús les dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Por lo que entonces acompáñame a este mensaje del día de hoy, una influencia piadosa, y vayamos junto con el profeta Daniel. Acompáñame a este pequeño estudio. Dios te bendiga. Una influencia piadosa. Acompáñame al libro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Dice la Escritura: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Con este tema, una influencia piadosa, quiero llevarles a su consideración varios puntos. Vamos a ponerlo como 5 puntos que nos pueden ser de ayuda hacia este tipo de influencia que estoy llevándoles a ustedes en el día de hoy. Una influencia piadosa, eliminando o evitando así cualquier pensamiento violento o un pensamiento negativo que hayamos tenido en algún momento para obtener o influenciar a otros con nuestras vidas. Dice el libro de Daniel, capítulo 1, verso 6, o del 1 al 6. Dice que en el año del 0 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Veamos entonces el primer punto a tocar bajo una influencia piadosa, y es una convicción profunda de la palabra de Dios. Verso 8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios, que es inspirada por Él, que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Y el conocer y comprender que su palabra es fiel y verdadera nos da ese paso
para tener una convicción de lo que Dios quiere y Dios nos dice por su palabra. Daniel, más que tener las cualidades que el rey Nabucodonosor había indicado, según leímos, ¿verdad? Que dice que fueran de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Así que, más que tener esas cualidades que el rey Nabucodonosor indicó, tenía una convicción profunda de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es por esto que sin fe, como dice en Hebreos 11:6, sin fe, sin esa fe puesta en la palabra, es imposible agradar a Dios. Daniel tenía que haber conocido bien las escrituras, la Taná, puesto que gozaba de plena confianza en Dios. Y fíjate, no dudó en lo absoluto en quién era que él creía, o a quién le creía y en quién confiaba. Confiaba en Dios, Jehová de los ejércitos de Israel. El salmista y también rey de Israel, David, en su momento, él lo proclamaba en todo tiempo, en todo momento. En el Salmo 125:1, en el Salmo 31:14, Salmo 118, podemos buscar unos salmos por si acaso para que podamos ver. 125, verso 1, dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Salmo 31, verso 14. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. ¿Y quién más tenía esta profunda convicción en Dios? Eliseo. Cuando vemos en Segunda de Reyes capítulo 2, verso 12 y 13. Segunda de Reyes capítulo 2, verso 12 y 13. Cuando dice: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Moisés, capítulo 14 del libro de Éxodo. Moisés fue otro que tenía una profunda convicción de Dios. Éxodo capítulo 14, verso 13 y 14 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Lo que nos asegura que en nosotros hay una convicción profunda de la palabra de Dios es que a pesar de las circunstancias o las situaciones frente a nosotros, no haya la más mínima duda, sí, no haya duda de que no haya cabida a la duda en que lo que Dios hará a favor de nosotros se va a cumplir. Si entendemos que hay duda en nuestro corazón en cuanto a lo que Dios dice en su palabra concerniente a nosotros o algún problema o situación, es el momento, iglesia, es el momento perfecto para clamarle a Él, como lo declara en su palabra en el libro de Jeremías, cuando dice: clama a mí y yo te responderé.
Esto nos lleva al segundo punto. Compromiso inquebrantable de la convicción. Un compromiso inquebrantable de la convicción. Iglesia, Dios está comprometido con su palabra, con lo que establece en su palabra. En otras palabras, consigo mismo, pues Él es la palabra, Él es el verbo encarnado. Es por esto que Él dice en el libro de Números, capítulo 23, verso 19, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay algo interesante aquí, algo interesante y contundente en el verso 8 del libro de Daniel, capítulo 1. Y volvamos nuevamente, propuso en su corazón no contaminarse, propuso en su corazón. Para la persona que sufre de alguna adicción, le será bien cuesta arriba poder salir por sí mismo de su condición de adicción. Pero es curioso, es también interesante ver que no es hasta que la persona misma propone en su corazón dejar que Dios trate con su vida, que ve entonces el cambio transformador que realiza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un caballero, es una persona dentro de la divinidad y la deidad de Dios. No quiero mencionar que es la tercera persona porque en Él no hay 1, 2 y 3. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Él es el consolador, Él es el ayudador, Él es el que transforma, Él es el que convence. Por lo tanto, y Él es el que mora en la iglesia. Y es el que por medio de la iglesia proclama la palabra, la cual no retorna atrás vacía y hace que convenza de pecado, de justicia y de juicio. Lo mismo ocurre con el alcohólico. Fíjate, igual que el adicto. También ocurre con el que es un mujeriego, con el que es homosexual, con el que es mentiroso, con el que es un ladrón, con el que es un cleptómano. Póngale todos esos adjetivos de todas esas condiciones. Pero Dios esperará a que cada uno de ellos digan: Señor, ya no puedo más. Y Él entonces te dirá: muy bien, ya era hora de que te dieras cuenta de que sin mí nada podéis hacer. Lo maravilloso de todo esto es que cuando esto ocurre, simultáneamente hay una humillación, un rendimiento sincero, y esto mueve a Dios a misericordia y por consiguiente a respaldar su palabra. He mencionado en momentos y en muchas ocasiones Salmo 51, verso 17, cuando dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora, esto no se queda ahí. A ti y a mí nos compete proponer en nuestros corazones el no contaminarnos con la porción que el mundo constantemente nos está ofreciendo y que en muchas ocasiones hasta nos obliga o trata de ponernos en un jaque. ¿Para qué? Para hacer quebrantar el compromiso inquebrantable de nuestra convicción en Dios y en su palabra. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Propuso en su corazón. Dios, iglesia, demanda en su palabra a todo aquel que quiera seguirle. Demanda santidad. Sí, demanda total santidad. Y eso es separación. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Seguir la paz con todo y la santidad
sin la cual nadie verá al Señor. Así que esto es una separación total. ¿Para quién? Para Él. Y tal vez puede que en tu mente pase este pensamiento: bueno, ya sabía que iban a empezar con esto de la santidad a Jehová. El detalle es que, pues, lamentablemente para el que piense de ese modo, tengo que decirle de que sí, porque parte de lo que es la influencia piadosa es vivir en total separación de lo que es el mundo, separación de todo lo que contamine el templo del Espíritu Santo. Vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Y si saltamos al capítulo 5, el verso 23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En nuestras vidas hubo un momento, en la vida tanto de personas cristianas como no cristianas, pero hubo en nuestras vidas un momento en el cual pues tomamos la decisión de dejar a un lado la soltería y unirnos en matrimonio con esa persona, en el caso de los hombres con esa mujer, o en el caso de esa mujer con ese hombre, el cual sentíamos que amábamos. Nos sentíamos seguros o seguras de que ese era el paso correcto. ¿Y sabes qué? Lo es, lo fue. Pues en cierto sentido, la Escritura dice en 1 Corintios 7:9 que es mejor que te cases a que te estés quemando. Ahora bien, ¿hay santidad dentro del matrimonio? Probablemente se pregunten: ¿y qué tiene que ver esto con el segundo punto? Cuando mencionamos en el segundo punto compromiso inquebrantable de la convicción. Pues sabes que hay mucho que ver el tema de la santidad con el compromiso inquebrantable de nuestra convicción. En el noviazgo, o tanto en el noviazgo como en el matrimonio, pero más en el matrimonio, proponemos en nuestro corazón serle fiel a nuestra pareja. Por lo tanto, pues velamos por no contaminarnos, por no caer. Se supone que sea así. De que no seamos infieles a nuestras esposas o a nuestros esposos en el caso de las mujeres. Pues fíjense, Daniel hizo lo mismo. ¿Con qué? Con la comida que ofreció el rey. Por lo que, iglesia, procuremos no contaminarnos con la comida que otro u otra persona pueda ofrecernos, y de esta manera mostraremos un compromiso inquebrantable para con Dios, y tal vez manifestaremos santidad a Dios. Creo que a buen entendedor con pocas palabras basta, y creo que expliqué bastante este punto de un compromiso inquebrantable, por lo que saltamos al próximo punto número 3, confianza en el Dios de la Biblia. Confianza en el Dios de la Biblia. En el capítulo 2 de Daniel, verso 14 al 23, dice: entonces Daniel habló
sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación del sueño del rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías su compañero, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de la tierra. Suena fácil decir, yo confío en Dios, pero realmente, en lo más profundo de nuestro corazón, ¿confiamos en Dios? Podemos decir fácilmente, bien rápido, yo confío en que Dios es mi proveedor. Como se dice en hebreo, Jehová Jireh. Pero lo podemos hacer cuando ganamos miles de dólares mensualmente. Pero, ¿y si no tuviéramos ese ingreso por parte de nuestro trabajo o lo que tenemos como empleo o negocio? ¿Confiaríamos entonces o igualmente en Jehová Jireh? Podemos decir, Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. Pero lo podemos decir cuando no tenemos que luchar o esforzarnos por lograr algún éxito en nuestra vida. ¿Sabes qué? Tenemos lo que llamamos nuestras palas, o yo diría los caterpillar, esos que nos impulsan y nos dan un brinco hacia el objetivo que queremos. Suele suceder mucho en los trabajos. Pero ¿qué tal si no tenemos esas palas, como decimos aquí en Puerto Rico, o esos caterpillar? ¿Confiaríamos entonces o igualmente en Jehová Nisi? Podemos decir igual, Jehová Shalom, Jehová nuestra paz, Jehová es paz. Pero lo podemos decir cuando todo nos llega a la mano, o no tenemos necesidad, o no encontramos oposición alguna en lo que pedimos o en lo que realizamos, y nos sentamos en nuestros sillones pensando o meditando lo fácil que salió todo lo que nos propusimos. Pero ¿qué tal si no fuese así? ¿Confiaríamos también igualmente en Jehová Shalom, el que da su paz, como leímos en 1 de Tesalonicenses 5:23, y el Dios de paz os santifique por completo? En el Salmo 125, verso 1 y 2, que es un salmo precioso, mira cómo dice, lo leí ahorita: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Eso está en un cántico precioso que dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Aleluya. Dios compara al que confía en Él con el monte de Sión. Es interesante ver cómo en la Biblia los montes o las montañas simbolizan la eternidad, la fuerza, la estabilidad, el reino mesiánico, todo lo que hace complacencia. ¿Sabe? Esto es hermoso. Sentir
y experimentar tal confianza en el Dios de las Escrituras, Jehová, el Dios de Israel, el Dios de los cielos. En cierta ocasión, en esa reconciliación que tuve con Dios, yo hice un compromiso basado en mi convicción con Él. Un compromiso de no abandonarlo nunca más. Yo sabía lo que este compromiso implicaba, al igual que cuando me reconcilié con Él, cuando tuve ese encuentro, ese encontronazo con el Espíritu Santo. Y glorifico a Dios por su misericordia para conmigo, porque dice la Escritura que son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad y que por su misericordia no hemos sido consumidos. Pero tuvo que haber una determinación de mi parte, tuvo que haber un compromiso de mi parte. Y cuando me acordé de este pasaje de Daniel capítulo 3, versos 17 y 18 que dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tus manos, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto es uno de los principios el cual pues yo tengo como modo de vida, dentro de los principios en momentos decisivos. No importa si me libra Dios del fuego, del horno del fuego, o si no me libra, como quiera, no voy a adorar a la estatua que se ha levantado. No voy a ir en pos del mundo. Seguiré adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo entendí esto a medida que esto iba incrementándose en mi vida. Y a medida que iba, como quien dice, subiendo la temperatura de ese horno, pude comprender ese texto para poder tener una convicción y una seguridad en el Dios de mi salvación. Estos tres jóvenes confiaban en Dios, no por lo que Dios podía hacer, porque Dios podía librarlos del horno, pero no era por eso, sino por lo que Él era, por lo que Él es. ¿Y qué es Él? ¿Quién es Él? Salmo 27, verso 1 dice que Él es mi luz y mi salvación. Él es la fortaleza de mi vida. Aleluya. ¿Ves? Ellos, al igual que Daniel, no necesitaban ver lo que Dios iba a hacer. Simplemente confiaban en Dios. Esto, ¿sabes qué? Me aplica a mí primero. Pues no es nada agradable hablar de algo que no haya uno experimentado. Por lo menos para mí no es agradable, porque pudiera sonar como un cliché, pudiera sonar como que este está hablando babosería, bla, bla, bla. No. El mero hecho de haber pasado por circunstancias es lo que me ayuda a poder hablar y mostrarle a otro de que en Dios todas las cosas son posibles. Una vez haya en nosotros tal confianza, entonces comenzaremos a experimentar un espíritu apacible ante la prueba. Punto número 4. Un espíritu apacible ante la prueba. En el Salmo 40. Salmo 40. Verso 1 al 3 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios.
Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar esto? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar esto de esperar pacientemente a Jehová? Creo que yo no lo puedo precisar. El salmista experimentó esto en muchas ocasiones. Y aunque no puedo decirle cuánto tiempo tuvo que esperar o cuánto tiempo le duró esa espera a Jehová en el momento de la prueba, sí puedo decir que lo logró. Quiero que entiendan una cosa. Tener un espíritu apacible no es debilidad. No es que en ti se refleja falta de carácter o falta de firmeza o falta de constancia. No. Vendrán momentos en el cual tendremos que tomar decisiones fuertes y firmes. Y si estás falto de estas tres cosas, primero, Dios no va a poder respaldarte. ¿Por qué? Estarás cayendo en el doble ánimo. El apóstol Santiago nos dice en el capítulo 1, en el verso 6 al verso 8, que el que duda es semejante a la onda del mar, a la ola del mar, que va arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Y dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aunque estos tres jóvenes israelitas no habían tomado la decisión de entrar en el horno del fuego, puesto que fue el rey. No fue decisión de ellos entrar al horno del fuego, fue el rey Nabucodonosor quien decretó la orden. Así que esto nos demuestra también que no trates de tentar a Dios. Dios te libra del horno del fuego si Él quiere, pero no es porque tú te quieras meter en el horno del fuego. A buen entendedor, con pocas palabras basta, porque en ocasiones nos metemos en circunstancias que nos lleva a problemas sabiendo que eso nos iba a traer problemas, y nos metemos ahí para luego entonces decir: Dios, sácame de aquí. Pero si tú mismo te metiste. En el caso de estos tres jóvenes israelitas, ellos no decidieron meterse en el horno de fuego, simplemente le dijeron que ante el decreto de Nabucodonosor de que si no se postraban a la estatua iban a estar metidos o los iban a meter al horno de fuego, ellos dijeron: no, Dios me puede librar, pero si no me libra tampoco. Eso es para que lo sepa de una. Esto es acá hablando así en el argot boricua, de una. La firmeza que hubo en estos jóvenes de no adorar a nadie, ni a la estatua, ni al rey, ni a los dioses de Babilonia, sino solo a Jehová, fue lo que enfureció más a Nabucodonosor e hizo que se calentase 7 veces más el horno. Qué momento difícil fue aquel momento para estos jóvenes israelitas, y aún para el mismo Daniel cuando fue echado al foso de los leones. Pero dice en Proverbios capítulo 14 verso 29, dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y esto nos da un entendimiento con respecto a un corazón apacible, el cual es vida en nuestra vida. Sé que estas palabras que no sale por mi inspiración, sino que sale de Dios, porque a mí se me hace difícil hasta concentrarme en algún tema o en algo, será, y sé que va a ser de mucha bendición tanto para ustedes como para mí, que la sigo repitiendo
y me las sigo repitiendo a mí mismo. Salmo 51, verso 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ese salmo precioso que debe y puede ser utilizado o usado como oración. Pues los salmos son los sentimientos humanos que están reflejados hacia a Dios y cómo Dios puede y cómo Dios le responde al ser humano con sus sentimientos. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esto tiene que ser así, ¿sabes qué? Tiene que ser así para que, como mencioné al principio, podamos pasar a este último punto. Responder con amor y con perdón aún a los recios de la prueba. En Daniel capítulo 6, verso 19 y verso 20. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? En Proverbios capítulo 15, verso 4 nos dice, la lengua, y que lo leí ahorita, hace unos minutos atrás, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Voy a repetirlo. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Creo que en muchas ocasiones confundimos el hecho de que cuando por alguna razón o alguna razón u otra alzamos nuestro tono de voz, que suele suceder en mí en muchas ocasiones, pues solemos, ¿verdad?, confundirnos con algún enojo, o en otras palabras, que gritamos, decimos que estamos pecando. Pero aunque no es la manera correcta de expresar los sentimientos, sea de enojo o de tristeza, gritando o alzando la voz, como queriendo ir por encima de la otra voz, y que pues tendemos a caer en eso. Pero hay que tener cuidado con estar confundiéndolo con estar pecando, porque pecar es desobediencia a la palabra de Dios. Por lo que estos sentimientos, sea de enojo o de tristeza, que no es la manera correcta de expresar, ¿verdad?, aún de alegría, no podemos confundirlo. No podemos confundirlo con la perversidad de la lengua, como lo expresó el proverbista, tanto en Proverbios como en los Salmos, al igual que el apóstol Santiago y el apóstol Pedro. Nos dan esas amonestaciones o exhortaciones para ¿qué? Para controlar este miembro tan pequeño, pero con un gran potencial para hacer tanto el bien como también el mal, para bendecir como también para proferir maldición. A fin de cuentas, de la abundancia del corazón habla la boca. Es de admirar y tomar por ejemplo de imitación la actitud que tuvo Daniel en ese verso 22 del capítulo 6 de Daniel, a la respuesta que le dio a la pregunta del rey, cuando le dijo Daniel, mi Dios envió, fíjese, verso 21 primero. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre.
Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel pudo haber maldecido al rey. Después de todo, ¿quién se iba a ir en contra de alguien al cual ni los leones hambrientos pudieron darle muerte? Pudo haber tomado ocasión de ese evento, ¿para qué? Para ensoberbecerse, engrandecerse, enseñorearse y tomar control aún hasta del rey mismo. Sin embargo, no fue así, sino que con toda humildad y dando a conocer que el rey seguía siendo la autoridad máxima en ese lugar, contestó de la manera que muchos de nosotros, tal vez, incluyéndome yo en la lista, probablemente, y por eso pido al Señor que todos los días me vista con su armadura y que me permita reflejar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, para poder ser de la misma manera y actuar de la misma manera que el profeta Daniel, cuando habló de esa forma, hablar con mansedumbre, con humildad, con templanza en nuestro corazón. Este es el fruto del Espíritu. Y sería un buen momento para que, si en esta hora pues no has podido reflejar o manifestar el fruto de su Espíritu Santo que mora en ti, es un buen momento para que le pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe a cómo manifestar, a cómo reflejar el fruto de su Espíritu. Pudiéramos abundar más acerca de este tema de una influencia piadosa, pero quiero concluir con esto. Tratemos de influenciar piadosamente a nuestro entorno, a nuestro prójimo, proponiendo en nuestros corazones no contaminarnos con lo que el mundo nos ofrece mal, reflejando siempre en nosotros el fruto del Espíritu, el cual es el sello inconfundible del cristiano. En otras palabras, termino como me comencé. Lo que dice en Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una luz asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de una mesa, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tal vez seamos o reflejemos la luz de una vela de cumpleaños, o que reflejemos la luz o seamos como la luz de un faro que está frente a ese inmenso mar. El asunto está en que siempre procuremos alumbrar a otros y reflejar lo que Cristo hizo en nuestra vida, llevando una influencia piadosa hacia otros. Este que le habló fue su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en un silbo pasible en la mañana del viernes 15 de agosto del 2025, dando gracias al Señor, porque por su misericordia hoy no hemos sido consumidos, son nuevas cada mañana, y que nos permite una vez más respirar y gozarnos del día de hoy. Que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia,
Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video y que puedan compartirlo para que los algoritmos de estas plataformas entiendan que es un video importante que debe ser continuado y repetido. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios siga expandiéndose hasta los confines de la tierra, como dice en Mateo capítulo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios les bendiga.